Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirka. Hoy para Leandro Gasco es un enorme gusto saludar, reconocer y entrevistar a la gran cantautora Luz Casal. Querida Luz, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Leandro, muy bien, gracias. Bueno. Encantado de estar con ustedes. Bueno, para nosotros también. Hoy vamos a repasar tu trayectoria y bonito presente, compartir tus magníficas interpretaciones sin tiempo, y en este 2018 presentas un nuevo disco mezclado en Barcelona, ahora estás en el estudio, elegiste como productora a Ricky Falkner. Hay una muy ambiciosa gira que estuvimos viendo por ahí, que creo que comienza el 2 de febrero en Francia, luego Bélgica, Asturias, Vigo, Coruña, se continúa por toda España, con fechas ya programadas hasta agosto. ¿Qué puedes contarnos de la elección de las canciones y de este nuevo material para el que hay gran expectativa? Bueno, pues con relación al nuevo material, al nuevo álbum, decirles que es el producto de prácticamente 4 años, los que van desde el último disco original a este, porque por medio he hecho un disco tributo a una cantante de origen egipcio francesa de nombre Dalida. Las canciones de este nuevo álbum, que lleva por título Que corra al aire, son canciones que expresan vivencias, deseos, emociones, etcétera, que he vivido o que he sentido en ese periodo de tiempo, ¿no? En esos 4 años. Creo que me ha salido un disco muy bueno. De los 15 discos originales tengo la sensación de que si no el mejor es uno de los 3 mejores, y tengo toda la ilusión, todo, digamos, el nerviosismo por ver qué les parece al público, digamos, fiel y al que se pueda acercar como novedad. Entonces, bueno, estoy muy segura de lo que he hecho, estoy muy satisfecha de todo el trabajo de todas las personas que han formado parte de la grabación y de la preparación de este álbum, y con toda la ilusión de empezar la gira en España con ese material, más los conciertos que estaban ya previstos de hace tiempo, como has anunciado. Empezamos el 2 de febrero, hacemos Francia fundamentalmente y Bélgica, y ya luego el 16 de marzo empezamos la gira por España, que eso no anula otros conciertos también en Francia y en otros países que iremos compaginando, ¿no? Pero básicamente hasta el mes de agosto estamos muy centrados en ofrecer conciertos en España. Uh-huh. Si viajamos un poco en el tiempo, estimada Luz, tu primer álbum sostenido por el rock como género fue en 1982. Ilústranos cómo fue tu niñez, tu adolescencia y el amor por la música, porque tú naciste, si tengo bien el dato, en una aldea gallega en Boimorto, Arzúa, La Coruña. Sí, yo nací ahí en Galicia, luego mis padres se trasladaron cuando yo era todavía un bebé a los 6 meses para Asturias, donde he estado hasta que me fui a Madrid con 16 escasos años. Yo creo que puedo decir que soy una persona que descubre la música muy pequeñita. Digamos que me he dedicado a la música por una vocación grande, enorme, y toda mi vida he vivido a través de la música y a través de la experiencia, del conocimiento que he ido adquiriendo, básicamente a través de ella. No quiere decir que no haya habido otras cosas que me hayan interesado, que no haya tenido una formación más allá de la música, pero creo que se puede decir que he vivido a través de la música. Y efectivamente mis comienzos tenían un marcado
origen rock, pero no, ese marcado origen no se ha perdido. Es como cuando usted tiene un gen no se puede de momento alterar, pues eso pasa con la música por la que yo siento digamos que me expreso de una manera profunda, y para ciertas cosas que siento y que pienso tienen ese carácter, están dentro de ese género. Pero efectivamente también cuando eres una solista, ¿no?, como es mi caso, y cuando llevas tanto tiempo dedicada a la música, y no digo ya como afición o como vocación, sino de manera profesional, pues yo encuentro que es muy natural que tengas tentaciones que a veces se hacen como imposibles si no las resuelves, si no las llevas a buen puerto, hacer otro tipo incursionarte en otro tipo de música, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en un periodo que estuve inactiva de 1 año por una enfermedad, pues me dediqué a hurgar, a conocer, a aprender, a estudiar cosas me refiero a música, que habían hecho gente, sobre todo latinoamericana, compositores y autores desde México a Cuba, pasando por Ecuador, Chile, Argentina, etcétera, que hicieron canciones maravillosas. Y bueno, de esa inmersión en esos trabajos salió un disco que yo considero que es paralelo en mi carrera, que ha sido La Pasión, que es el homenaje, digamos, al mundo del bolero, aunque hay una canción bellísima que no es un bolero, de María Elena Walsh, que es, en fin, un trabajo para mi gusto muy aleccionador y muy sorprendente, y que realicé con muchísimo mimo y mucha entrega. Yo creo que soy una persona que vive su tiempo, y yo nací y me expresé en mis primeros pasos a través del rock, pero nunca he excluido ningún tipo de género que yo sintiera que soy capaz de expresarme bien, de ser capaz de escribir un buen texto que aporte, si no originalidad, personalidad a lo que escribo, a lo que compongo y a lo que interpreto. Claro, con ese talento todos los géneros brillan realmente. Tú hablabas de La Pasión, eso fue en el 2009, ese CD, un sentido homenaje a la música hispanoamericana, y recalco, trabajando con músicos como Alex Acuña o como el amigo Luis Conte, gran percusionista, que ha estado por estos micrófonos también, así que aprovecho para mencionarlo. Sí, qué bien. Sí, bueno, grandísimos músicos que por un lado tienen mejor dicho, un conocimiento de ese tesoro musical que es el bolero y la música, digamos, de raíz, y por otro lado tienen un conocimiento y una experiencia enorme en el mundo del pop y del rock, ¿no? Entonces, cuando decidí grabar ese álbum, y lo hice con las personas que consideraba yo que iban a expresarse, que tenían el conocimiento de esos dos mundos, que son el conocimiento que yo en ese momento tenía, el propio y ese añadido que fui, porque al final, afortunadamente, en nuestro idioma tenemos una cantidad de música, digamos, propia, avasalladora, ¿no? En el caso de España tenemos el flamenco, y en el caso que nos une a todos, el bolero, ¿no? Claro. Que no, para la gente que no tenga mucho conocimiento, que piensen, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre una balada y un bolero? Pues una cosa muy importante, el ritmo. El bolero está casi siempre muy marcado con el ritmo. Bueno, pues esos dos mundos fueron expresados de manera
maravillosa en cuanto a la interpretación de los músicos, y yo sentí que estaba haciendo un trabajo, digamos, pendiente a raíz de haber grabado la canción de Agustín Lara para la película de Pedro Almodóvar, Tacones Lejanos, fue la canción Piensa en mí, y desde ese momento, que fue en el año 91, en la primavera del 91 cuando la grabamos, y una vez que salió la película, prácticamente todo el mundo me hacía la misma pregunta, ¿no? Que cuándo iba a hacer un álbum dedicado exclusivamente a ese tipo de música. Y bueno, pasó mucho tiempo, pero por fin llegó el momento y decidí hacer ese trabajo, y verdaderamente cuando acabamos la grabación de La Pasión, que es así como se titula el álbum, sentí que había hecho algo interesante, ¿no? Pensando también en aquella gente especialmente joven o que no han tenido un contacto con esa música, digamos, tan nuestra, ¿no? Y tan importante y de tanto éxito, que tuvieran ese conocimiento. Y digo de tanto éxito, no de manera frívola. Yo la primera vez que fui a actuar a Pekín, en China, verdaderamente hubo 3 momentos importantes dentro del concierto, y uno de ellos fue precisamente con una canción clásica hispanoamericana, ¿no? Como es Historia de un amor. O sea que ahí me di cuenta que esas canciones clásicas hispanoamericanas son conocidas en todo el mundo, y eso me alegra porque me parece que con la cantidad de compositores, autores y buenos intérpretes que han dado todos esos países a lo largo de, pongamos, a partir de la década de los 20 del siglo pasado, pues es un orgullo, ¿no? Percibir que el talento de esa gente está en el corazón y en la memoria de muchísimas personas en todo el mundo. Ajá. Ahora, a propuesta de Pedro Almodóvar, tú decías en Tacones Lejanos, interpretas la canción Piensa en mí y también Un año de amor. Así es. Sí. Ahora, es interesante, Luz, también destacar que en 1989, entre tu discografía, y ahí menciono Paco Trinidad, está Luz 5, con temas también emblemáticos, porque mucha gente en Latinoamérica, cuando uno dice Luz Casal, tiene presente No me importa nada, que fue un gran suceso. Verdaderamente, bueno, yo siempre he tenido una intensísima relación con los productores de mis discos, porque siempre he buscado el talento, la entrega y por supuesto la admiración o el gusto por el material en el que se va a trabajar, de tal manera que se forme un grupo o una combinación de personalidades que hagan que una canción buena se convierta en una canción extraordinaria, y 10, 11 canciones interesantes se conviertan en algo maravilloso, ¿no? Y el trabajo con Paco Trinidad fue siempre muy atractivo, por ponerle solo un adjetivo, ¿no? Ha sido interesante, ha sido muy fructífero, ha sido muy halagador, en el sentido de que hemos triunfado con muchas canciones en las que trabajamos, por ejemplo las 2 canciones para la película de Tacones Lejanos, y por supuesto No me importa nada, Entre mis recuerdos, en fin. Igual cuando hice los discos anteriores con Carlos Narea, igual que cuando pues en el caso actual del trabajo con Ricky, ¿no? Que ha sido intensísimo, facilísimo, maravilloso, ¿no? Yo creo que soy de las personas que considera que debe de haber siempre en una grabación un magnífico ambiente, el talento de cada uno de los intérpretes, de los músicos, de los ingenieros, puestos al servicio de una causa, en este caso el objetivo de grabar un número de canciones y que conformen un álbum y que sea lo mejor que pueda hacer cada uno. Y en ese sentido, pues siempre
grabar un álbum después del esfuerzo de, en muchos casos, de varios años, pues es como llegar a la cima de esa montaña que en un principio deseabas hacerlo, y que a medida que vas subiendo te das cuenta de las dificultades hasta que llega un momento que salvas todas esas dificultades, llegas a la meta y dices, va, por fin, ¿no? Y luego ya ese, digamos, triunfo de haber llegado, de haberlo conseguido, es lo que el resto de la gente admirará, claro. le servirá de estímulo, pues bueno, ya sabes, las canciones significan muchas cosas diferentes para gente que pasa por momentos de su vida diferentes. O sea, una misma canción puede servir para alguien que está a punto de enamorarse como para alguien que acaba de desenamorarse, ¿no? O para alguien que reflexiona sobre su pasado inmediato, o sobre alguien que piensa que eso es una síntesis de lo que pretende del futuro más próximo. Claro, logran la identificación, las adoptan, ¿no? Luz, te quieren en América y en Europa con tu particular estilo, bella voz, con esas canciones especiales que marcan o sellan el camino transitado, las vivencias, como tú bien señalas, lo que en la vida nos deja como huella, ¿no? Recién mencionabas Entre mis recuerdos, que es un tema, la verdad, que sublime con tu interpretación, maravilloso, y yo me detengo por unos segundos en 1995 con tu disco Como la flor prometida, ¿no? Ahí está también Lo eres todo, que imagino un álbum especial también para ti, porque llega después de una pérdida de quien hoy es tu ángel guardián, tu padre, ¿no? Sí, efectivamente, para mí esa canción, cuya música es de Albert Hammond, claro. Y cuando yo empecé, o sea, falleció mi papá y verdaderamente, como fue tan rápido y era tan joven, yo no daba crédito, ¿no? Fue, digamos, el primer palo, ¿no? El primer golpe duro. La conciencia, ¿no? De saber que la vida es finita, ¿no? Uh-huh. Y verdaderamente para mí fue como un alivio cuando escribí Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir, miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos, y esos recuerdos tenían el nombre de mi papá. Pues verdaderamente fue como si pusiera un paño de agua caliente sobre mis ojos, ¿no? O sea, fue verdaderamente una ayuda en ese momento bastante grande. Exacto, y sé que mucha gente ante situaciones similares, bueno, es una canción que desde luego llega a lo más profundo, a lo más íntimo, conmueve, y yo quiero también señalar, Luz, el año 2004 con Sencilla Alegría, ¿no? Porque ahí también sobresalen grandes composiciones maravillosas, ¿no? Nombro algunas: Para un cínico, Mi memoria es agua, Un nuevo día brillará. Pues sí, la verdad es que he ido, yo creo que por cada álbum al menos se pueden entresacar 2, 3 canciones importantes, ¿no? Tan importantes que siguen estando presentes en mi repertorio. Uh-huh. O sea, son canciones para un cínico, no, porque verdaderamente está dedicada a una persona en especial. Sí. Y cuesta, ¿no? Por ejemplo, en los conciertos dedicarle a alguien, claro, diciéndolo que es más malo que Scarpia. bueno, pero también a veces en determinados casos logrará algún tipo de identificación. Claro, pero sí, Un nuevo día brillará es una canción con una letra muy ¿sabes? Positiva. Se hace muy entretenido hacerla. Entonces, tener, digamos, como canciones que representan los diferentes, no todos los álbumes, no los 14 discos que he hecho hasta ahora, es a partir de ya el 15º,
pero sí la mayoría de los discos están representados en el repertorio que habitualmente hago en conciertos, ¿no? No es lo mismo el repertorio cuando vamos a Turquía que cuando vamos a Bélgica, pero hay sí muchas canciones que representan esa época donde fue grabado y que es tal disco, ¿no? Pues el periodo que va del 95 al 99, bueno, pues con tal disco, pues hay siempre esa presencia, ¿no? De esas canciones, y pasa el tiempo y siguen siendo nuevas, siguen siendo importantes. Uh-huh. Para mí y sobre todo para el público, porque si no lo fuera para el público no las haría. Por supuesto. Y nombrando, Luz, canciones ligadas a momentos de la vida, sé que hay muchas mujeres que han hecho suyas tu interpretación y palabras que trascienden en el tema Sé Feliz, y que has ayudado y concientizado también en el Festival de la Luz, ¿no? Sí, bueno, yo siempre intento, o sea, mi primer propósito es hacer, cuando emprendo un nuevo álbum, una nueva grabación, es hacer aquello que me está conmoviendo, que me está obligando a escribir, que tengo que expulsar o que tengo que compartir con los demás. Pero siempre intento que mis problemas, de haberlos, no produzcan dolor, no produzcan una sensación de esto es terrible, ¿no? Sino que me voy desahogando de manera, digamos, sutil y paulatina, para que luego esa canción, cuando esté acabada, para el oyente la pueda reinterpretar a su manera, como hablaba antes, no pueda pensar que es una canción de amor cuando verdaderamente es una canción de amistad. Entonces, en el caso de Sé Feliz, correspondía, es una canción que llegó a mí de un compositor cubano, de Semer, y bueno, verdaderamente, sí, y verdaderamente me hizo bien, porque aunque yo estaba pasando un momento de físico regular, estaba un poco malita, pues era como decirle a la gente, si la soledad te enferma el alma, no pasa nada, ¿no? Tú buscas ser feliz, ¿no? Y me pareció oportunísima y por eso la incluí. Y bueno, esa digamos relación que entablo casi siempre con el otro, con el posible oyente, con el posible espectador, con el posible seguidor, etcétera, siempre es como de ofrecerle una ayuda que bueno, hipotética, pero en muchos casos bastante tangible, ¿no? Por lo que me llega. Y en ese sentido, hablando de relaciones y de ayudas, etcétera, pues llegó un momento en mi vida, va a ser ya 6 años, en el que decidí, pues en el lugar donde nací, junto con gente de mi círculo más íntimo y grandes profesionales, hacer un festival benéfico en el que ofreciéramos música sin cuestionarnos el tipo de etiquetas. Puede haber un grupo de metal con un cantante de 10 y pocos años haciendo folk, o un grupo folclórico, o una orquesta tocando, una orquesta de más de 60 músicos, o el cantante que esté de más actualidad, o el grupo indie, o el grupo, nos da igual, ¿no? Pero que tengan importancia para el público, hacerlo, como decía al principio, benéfico, y cada año toda la recaudación íntegra va para causas diversas. Puede ser desde Oxfam Intermón a Médicos Sin Fronteras o a la Asociación Española contra el Cáncer. Intentamos ayudar cada año a aquellos colectivos, aquellas organizaciones, ONGs que más necesidad
tienen, ¿no? Más demanda tienen en ese momento. Ah, qué bueno, porque el bien vuelve realmente, ¿eh? Yo no quería dejar de destacar, Luz, que ganas también junto a Pablo Guerrero el Goya, la mejor canción por el tema compuesto para la película El Bosque Animado, y que Alejandro Amenábar incluye tu versión de Negra Sombra en la oscarizada película Mar Adentro, ¿no? Sí, la verdad es que mi relación con el cine ha sido de lo más exitosa y de lo más casual, ¿no? Porque cuando Pedro me ofrece cantar para su película y me dice qué canciones ha elegido, son de las tres que él eligió, ninguna encajaba con la música que yo hacía hasta ese momento, pero yo sabía que en el caso de las dos que se llegaron a grabar eran canciones que me iban a exigir como intérprete y que me parecían buenas canciones y una aventura que a mí me apetecía emprender. En el caso de las canciones para la película El Bosque Animado de animación, se trataba por primera vez de componer canciones, la música y luego la letra, canciones exclusivamente, o sea, era un pedido que me hacían y yo al principio no estaba muy segura porque era la primera vez, pero una vez que hablé con el productor y el director y el guionista de la película, llegué a mi casa y me puse al piano y salió una sencilla melodía que luego fui desarrollando y bueno, sí, nos dieron el Goya. Y bueno, con Negra Sombra, que fue también algo muy inesperado que hicimos para un disco de el músico gallego que toca gaita y otros instrumentos de viento, que es Carlos Núñez, y con Ray Cooder hicimos esa versión en gallego, que era la primera vez, aun siendo yo gallega, que cantaba o que registraba algo en gallego, e hicimos esa canción en una tardecita, grabamos 4 o 5 tomas y la que se quedó fue la mejor de ellas. Y bueno, pues Alejandro Amenábar decidió incorporarla como parte, ¿no? Como soporte digamos, del paisaje de la película Mar Adentro. Así que en esas 3 ocasiones ha sido de manera muy inesperada, no provocada, y de verdad que en los 3 casos, sobre todo en los 2 primeros, que tuve una relación muchísimo más intensa que con Alejandro Amenábar, muchísimo más, pues me dio mucha satisfacción. Claro, y estás en la historia porque el cine perdura, es sin tiempo, así que eso también es maravilloso. Tú eres, Luz, multipremiada, premio Rolling Stone, Grammy Latino, Premio Nacional de las Músicas Actuales, Medalla de las Artes de Francia, y también en 2013 está el doble disco, ¿no? Almas Gemelas, o Almas, como fue internacionalmente. Ahí grabas en español, francés, portugués e italiano. Sí, porque digamos que una de las partes de ese doble álbum seguía un poco la estela de la investigación de músicas y de canciones antiguas que ya había empezado con La Pasión. Entonces, en el caso, sobre todo motivada o apoyada por el arreglista de La Pasión, aparecieron las canciones brasileñas que verdaderamente no tenían mucho sentido hacerlas en español porque iba a perder mucho de su ritmo y bueno, decidí arriesgarme con el apoyo de los brasileños que me rodeaban a hacerlo. E igual pasó con las canciones italianas de Luigi Tenco, ¿no? Me parecía que era más importante conservar el idioma original, respetar esa esencia, que hacer una adaptación, ¿no? Luego yo, más tarde, cuando he hecho este disco tributo a Dalida, he hecho adaptaciones, pero porque eran canciones que verdaderamente no se iban a resentir de la adaptación porque cambiara a otro idioma. Pero en cambio, las que hice en su idioma original,
cuando intenté hacer adaptación se resentía en el ritmo, se resentía en la esencia en definitiva, y por eso decidí hacerlos en el idioma original, que por otro lado es un esfuerzo pero también es una aventura, ¿no? Mientras sea comprendido, aunque haya un acento que se note que no es tu lengua materna, el brasileño, pero bueno, pero haces ese esfuerzo y mientras el oyente lo entienda, creo que merece la pena. Claro que sí. Bueno, por supuesto en 2011 te han aclamado en tantas otras ocasiones en tus giras internacionales, desde Pekín a Montreal. Te hemos convocado en el día de hoy, querida Luz, para reconocerte por tu talento, por la trayectoria, para desearte lo mejor con esta nueva producción. Muchísimas gracias. Me gustaría coronar este encuentro conversatorio pidiéndote un saludo o un mensaje especial para tus admiradores, seguidores, para quienes en este momento te están escuchando desde Estocolmo al mundo por la radio. Bueno, pues simplemente decirles que ha sido, para empezar, un gusto estar conversando contigo, Leandro, y nada, lo único que lo que mejor puedo decir es que si alguien tiene interés en mí, que lo haga a través de la música, porque a través de las palabras se queda la cosa un poco empobrecida. Son 15 discos originales los que tengo, 14 en el mercado todavía, no está el número 15. Se viene. Pero yo creo que hay canciones hasta para la persona alejada de mi mundo. O sea, que escuchen alguna de esas canciones. Y un saludo para todos, estén donde estén, desde el este al oeste y desde el norte al sur. Y para aquellos que estén escuchando en Estocolmo, decir tack. Bueno, muchas gracias. Estamos unidos siempre con tus canciones. Lo mejor, querida Luz Casal. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta cada momento. Okay.